Les escribo, yo, el apóstol Pablo. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Me escandaliza que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Señor les bendiga. Quédese así de pie un ratito. Vamos a orar por todas las necesidades. Hay mucha gente que está enferma. Y nos han llegado muchas peticiones de oración por enfermedad. Hoy día tuve que recoger a Joseph en la escuela porque se enfermó. La familia Martínez. ¿Quién más? Hermana Bárbara de CBC también. Por ella. Y por ahí todas las jefe de Capiz, Daniel Martín también, todas esas peticiones que también. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias Señor por la oportunidad que nos da, Señor, de llegar libremente al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro, Señor, que proviene de ti, Señor, y alcanzar la misericordia, Señor, que es nueva para tus hijos cada día, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, y te presentamos todas las peticiones, Señor, todos los enfermos, todos los que estén padeciendo alguna necesidad, Señor, de salud, Padre, que Señor tenga misericordia de ellos y te acuerdes, Señor, y extienda esa mano de sanidad sobre sus vidas. Te pedimos, Señor, que tu benevolencia, Señor, Padre, llegue hasta sus vidas, Señor, y solamente un toque tuyo, Señor, bastará para sanarlos. Ayúdalos, bendícelos, Señor, y guárdalos. Ellos están escondidos en tu mano, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Le pedimos a nuestro hermano Mario que pase por aquí. Vamos entonces a seguir estudiando Gálatas. La mamá del hermano Carlos Ríos también está un poquito grave en Ecuador, así que vemos, ¿verdad? Lo podía también la puse en la petición. Todavía está por allá el hermano, ¿verdad? Sí. Ok, así que sigamos orando por todas las peticiones. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí. Amén. Le falta un poquito. Falta un poquito. Va a tener que gritar. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, gracias. Pues, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La verdad que es una bendición estar acá compartiendo y seguimos el estudio de Gálatas. Se recuerda que el pastor empezó con Gálatas 1 y él empezó, gracias a Dios, dio la introducción, ¿verdad? El capítulo 1, se recuerda que hablamos el pastor habló acerca de la defensa del Evangelio. Amén. Y ahora vamos a continuar. Ahora tus Biblias en Gálatas capítulo 2. Pero antes de eso, hermanos, vamos a orar. Amén. Oren por mí. Bien, amante Padre, estamos ante tu presencia, Padre, una vez más.
Gracias, Padre, porque tú me permites compartir tu palabra, Señor, en nombre de Jesús. Espíritu Santo, que conmigo, que me dio el cambio, Padre, y que sea de bendición, no exhortación para nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pido, Padre. Amén. Amén. Ahora, yo le puse de título Apología del Evangelio de la Gracia. Ese fue el título que le puse. ¿Saben ustedes qué significa apología, verdad? Bueno, por si no saben, yo se los voy a decir. Apología es la defensa del Evangelio. Entonces, es la apología del Evangelio de la Gracia. Entonces podemos ver de que Dios hace ver a Pablo que debería ir a Jerusalén. Dios le reveló a Pablo que tenía que ir a Jerusalén 14 años después. Si ustedes ponen atención, el pastor habló de que Pablo estuvo 3 años, y en esos 3 años estuvo en Damasco y también estuvo en el desierto. Pero es necesario pasar por el desierto, ¿verdad? Muchos pasaron por el desierto, si leemos la Biblia, y a veces nosotros también tenemos que pasar por el desierto, pero es necesario, ¿verdad? Entonces, pasados los 14 años después, dice el versículo 1, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fíjate que ahí fue un toque maestro, llamémosle así, de Pablo al llevar a Tito. ¿Por qué? Porque Tito, él era gentil, él no era judío, él era una persona, él era griego, pero además de eso, habla mucho en 2 Corintios, habla mucho de Tito. Dice en 2 Corintios, no lo busquen, yo se lo voy a decir. En 2 Corintios 7:6, Pablo se refiere como a mi hermano Tito. Y él dice que no tenía paz cuando Tito estaba ausente. Y siempre en 2 Corintios 7, dice cómo fue consolado Pablo con la venida de Tito. Y les voy a leer otro más. Y dice en 2 Corintios 8:6, muestra cómo Pablo confiaba que Tito recibiera una colecta de los corintios. Y en 2 Corintios 8:23 dice, Pablo dice, en cuanto a ti, Tito, es mi compañero y colaborador con vosotros. Ese era Tito. Entonces, no, pero además de eso iba Bernabé. Y Bernabé era el compañero y amigo de confianza de Pablo. En Hechos vamos a encontrarlos. En Hechos 9:27 dice, Bernabé buscó a Pablo y lo llevó a Antioquía para ayudar con él en el ministerio. Y se recuerda que en Antioquía fue donde primera vez lo llamaron cristianos, ¿verdad? Y en Hechos 11:24 da las características de Bernabé. Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Así como nosotros, ¿verdad? Como maná de eterna. Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahí está. Entonces esos eran los que le acompañaban a él. Él no iba solo. Pero él subió porque Dios le dijo que fuera. Dios le reveló que fuera. Y miren, cuando Dios manda, hay que obedecer. Y si no obedecemos, hay consecuencias, ¿verdad? Entonces dice el versículo, pero subí según la revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Se recuerdan que Pablo pues ya tenía
años de su ministerio, él estaba seguro de lo que él estaba predicando. Había recibido por revelación, ¿se recuerda? Por revelación de Jesucristo, que lo había dado. Pero quería estar seguro que lo que él predicaba, también nosotros estábamos predicando. ¿Verdad? Entonces, se puso, habló con los hermanos, con unos que tenían, llamémosle así, que tenían fama, habló con ellos, ¿verdad? Para lo que él predicaba, para estar seguro, ¿verdad? Y luego, él menciona que Tito fue obligado a circuncidarse, porque esa era la situación. Esa era la situación con los judaizantes, ¿verdad? Pablo los llamó, miren, Pablo hablaba así directo, él les dijo falsos hermanos. Eran falsos porque ellos decían de que para ser cristiano había que seguir la ley de Moisés. Había que seguir la ley de Moisés y después de eso podía uno ser cristiano. Pero no es necesario. Miren, con la muerte de Jesucristo esto ya no se necesita más, pero ellos le querían agregar algo más. Entonces tenemos acá los falsos hermanos versus la libertad de Cristo. Miren, nosotros en Cristo tenemos libertad. Nosotros tenemos libertad, pero no libertinaje, no cambiemos esas cosas. Tenemos libertad de comer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Pero no le impidamos a otro que no lo coma. Bueno, si por salud no comemos, está bien. Porque ahí tenemos, luego está el evangelio de la circuncisión, que es de Pablo, pero el evangelio de la circuncisión, que es de Pedro, y el evangelio de la incircuncisión, pero no importa, por la... Está de los circuncisos y los incircuncisos, ¿verdad? No es que hayan dos evangelios, sino uno es para los gentiles, era Pablo, y el otro era para los judíos, que era Pedro. Porque ellos decían, insisto, que tenían que seguir la ley de Moisés, y después de seguir la ley de Moisés, ya podía ser cristiano. Pero no era necesario. Y Pablo llevó a Tito. Él era una persona que predicaba, que le ayudaba y todo. Y él dijo, él fue obligado a circuncidar. Pero no se circuncidó. Nosotros no cedimos ni tampoco se va a circuncidar. Porque no es necesario que lo haga. Perdón. Entonces viene Pablo y gracias a Dios está la aceptación del apostolado de Pablo. Eso lo podemos ver en Hechos 15. Cuando tengan tiempo, leerlo. Ahí está. Lo aceptaron a él. Ahí estaban. Eso lo podemos leer. Estaba Jacobo, estaba Pedro, y está en el 9. Dice, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea que le dieron la mano. Eso dice, le dieron la diestra, dice que le dieron la mano. Bueno, estamos de acuerdo con lo que tú estás predicando, y se dieron la mano. Entonces quiere decir que aceptaron el apostolado de Pablo. Y lo único que les dijo era que solamente te pedimos que te acuerdes de los pobres, el cual les dice, el cual procuré con diligencia hacer. Fíjense que los de Jerusalén, los que vivían ahí en Jerusalén, pues eran perseguidos, y por eso pues estaban pasando problemas económicos. Y Pablo se sentía comprometido porque recuerdan que él era uno de los que perseguía a esas personas. Entonces,
se sentía comprometido, repito, por ayudarles, ¿verdad? Entonces eso fue lo único que le pidieron. Bueno, estamos de acuerdo contigo de que tú sigas predicando a los gentiles. Pedro va a predicar a los judíos y sigamos en la obra. Bien. Luego Pablo viene y amonesta a Pedro. Esto se lo voy a decir se lo voy a figurar. Pablo estaba sentado en la mesa donde estaban los gentiles y Pedro sentado en la mesa donde estaba kosher, ¿verdad? Se le dice, me imagino que le dice Pedro a Pablo, ¿y qué tal está la comida? ¿Pernil que comiste? Está delicioso. ¿Y a qué sabe? Mira, riquísimo, delicioso. Pero peor si lo probas con chilito y con tortillas, ¿verdad? Delicioso. Entonces él vino y después se sentó a la mesa de los gentiles y empezó a comer. Pero después vino un grupo de Santiago y cuando los vio venir, él vino y se levantó de la mesa y se pasó para la otra mesa. Y cuando a la mesa de los comían kosher, pero no solo él, sino también se vino Bernabé, y no solo Bernabé, sino otros. Ahí nos podemos dar cuenta de que nosotros como líderes tenemos que estar bien, porque si no estamos bien, la gente también nos sigue, ¿me comprende? Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Entonces ahí cuando Pablo viene y le dice, le habla, mira, le dice, tú, ¿por qué tú siendo judío no cumples con la ley? ¿Y por qué obligas a los que no son judíos a que sean judaizantes? Porque no, mire, la ley no salva, la ley nunca ha podido salvar. El único que salva y es Jesucristo. No, la ley no lo puede hacer. Y eso lo podemos leer acá en el 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por tanto, por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley a nosotros, a ninguno, mire, las obras de la ley a nadie ha salvado. Al contrario, eran cargas y nadie pudo cumplir eso. Entonces nosotros fuimos justificados ¿qué? Por Cristo, ¿verdad? Fuimos justificados por Jesús porque no, Él fue el que murió por nosotros y ya no se necesita, mire, Cristo murió y no necesitamos nada más. No necesitamos ni comer comida kosher, ni tampoco la circuncisión, ya no hay nada más. Por eso Él dice, porque el 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea que Él murió para la ley, ¿verdad? Ya la ley ya quedó atrás. A fin de vivir para Dios. O sea que la ley murió para vivir, no, perdón, Él murió para la ley, no, me estoy confundiendo. No es que la ley haya muerto, sino Él murió para la ley, para vivir para Cristo. Y ahí donde está el 20, que es el bien famoso, dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que Pablo dice, yo estoy crucificado con Él por la ley, ¿verdad? Ya Dios me morí por la ley, ya estoy crucificado con Cristo,
pero, mire, dice, yo con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero aquí en la carne se refiere al cuerpo, no se refiere a la carne que habla Corintios. Se recuerda que en la carne habla de, donde habla Juan 3, porque donde dice, el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces a eso se refiere. Dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Pero en la fe de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que habla pasado. Dios me amó. En otras palabras, Dios me amó, Dios me ama y me seguirá amando. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él dice que permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Verdad? Y dice, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces nosotros fuimos justificados por Cristo. ¿Y qué significa la justificación? Implica ese aspecto del perdón de los pecados. Fuimos justos. Si lo aplicamos a la ley, la persona que es justificada es la que obtiene el veredicto del tribunal, va, de justicia, bueno, salió libre. Y si lo pasamos en el lado espiritual, es obtener el veredicto favorable ante Dios en el día del juicio. O sea, que, miren, Él es inocente. Va a estar ahí Jesús, yo morí por Él. Yo di mi sangre por Él. Por el otro lado, quizá va a estar ahí el ministerio público. Es el acusador. Es el diablo, ¿verdad? Nos va a estar acusando. Pero tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado. Y Él no ha perdido ningún caso, ningún juicio. Porque si fuéramos justificados por la ley, de nada serviría que Jesucristo haya muerto en la cruz, ¿verdad? Y aprovechando que tenemos tiempo, vayamos a Hechos 15. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer acá. El 13, el 15:13. Y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Eso fue el capítulo 10. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El 18, dice el Señor, que hace conocer que todo esto desde tiempos antiguos. El 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene una ciudad quien lo predique de la sinagoga donde se ha leído cada día de reposo. Pues miren lo que dijo Santiago. Lo único que quiero es que se aparten de la contaminación de los ídolos.
para que ellos no tengan sus ídolos y además de sus ídolos, otro más que sea Jesucristo, ¿no? Ya los ídolos aparte, de fornicación y de ahogado de sangre. Porque cuando un animal lo que tiene que hacer era matarlo y sacarle la sangre para que no se convierta en la sangre. Entonces el 22, ahí está el decreto de Jerusalén. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tiene por su nombre Barrabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de los apóstoles y los ancianos y los hermanos que entren los gentiles que están en Antioquía, Siria y en Cilicia. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, en los cuales no dimos órdenes, que nos han inquietado con palabras, probando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, y elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí se pusieron de acuerdo y le dieron una carta, pero la carta no la llevó Pablo, porque si no van a creer, bueno, él mismo la escribió, no, la llevaron otros hermanos. Entonces, para que estuvieran de acuerdo de que no tenían que circuncidar, porque siempre usted sabe que siempre hay gente infiltrada, se metió gente ahí y obligándoles a que siguieran la ley de Moisés, y después, si ellos seguían la ley de Moisés, ya podían ya ser cristianos. Pero aquí esto nos aclara bastante. No sé si me explico. Si no, pues aclaramos, ¿verdad? Con las preguntas. Pues bien, no sé si tienen preguntas. Y las preguntas pues podemos aclarar si algo quedó ahí, no quedó muy claro. ¿Tienen? Sí, podría aclarar un poquito más el versículo 7, donde habla del evangelio de la circuncisión. Como a Pablo se le dio el de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. Para aclararlo un poquito, para que se entienda bien lo que significa eso. Ok, ahí no es que hayan dos evangelios, ¿va? Uno, llamémosle el A y el B, sino es un solo evangelio. Pablo se iba a ir a los gentiles, ¿verdad? Ese es el de la incircuncisión, y Pedro iba a ir a los judíos, que es el de la circuncisión. Exacto. ¿Verdad? Gracias, pastor. Cuando yo no quedó muy claro. Entonces, repito, no son dos evangelios, es uno solo. Lo único que se dividieron, no se dividieron, sino cada quien agarró su área de trabajo, ¿verdad? Donde se sentía más cómodo. Pablo se sentía más cómodo con los gentiles y Pedro se sentía más cómodo con los judíos, que eran los de la circuncisión. Porque recuerden que los judíos desde nacimiento, ellos eran circuncidados, ¿verdad? Y ellos a los gentiles les llamaban pecadores. Imagínense, pecadores. Pero lo bueno de que Cristo vino y murió por nosotros. Digo por nosotros, porque también por nosotros. David no, murió por nosotros y nos justificó, nos hizo justos delante de Dios. A mí me costó un poco entender esto, porque yo entendía por justicia. ¿Se recuerdan que han visto ustedes las noticias, verdad? ¿Qué es lo que usted quiere? Yo lo que quiero es justicia, ¿verdad? Pero aquí habla de justificación. Bien, no sé si quedó claro, pastor. Sí, claro. Eso es lo que quería.
¿Tienen preguntas? La número 5 no entiendo bien. El versículo 5. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos. Oh, ya. Lo que pasa es de que se recuerdan de que a Tito querían que lo circuncidaran, ¿verdad? Pero él dijo no, ni por un momento nosotros accedimos a ellos, porque ellos querían que Tito, bueno, Tito está predicando, entonces tiene que ser circuncidado, ¿no? Tito no se circuncidó ni se va a circuncidar, así que estamos en la gracia, ¿verdad? No bajo la ley, porque la ley no salva, la ley no justifica. Al contrario, la ley mata. Sí. ¿Quiénes eran los falsos hermanos que se introdujeron en la iglesia para espiar la libertad que tenían interna? Ya, ¿Quiénes eran ellos? ellos eran los judaizantes que se infiltraron. Fíjense que yo imagino que ellos entraron, pero no entraron con el fin de ayudar, sino con el fin de perjudicar, ¿verdad? ¿Verdad? Para que ellos fueran vistos, llamémosle así, ¿verdad? Ellos siguieran la ley de Moisés y ahí ya podían ellos estaban poniendo requisitos. Así como en unas iglesias que ponen requisitos, usted tiene que hacer esto para hacer esto, ¿verdad? Hay que pasar por un acto, o hacen esto para hacer esto. Mire, para llegar al Señor, lo único que tenemos que hacer es creer en Él, creer que Él murió por nosotros, que Él nos hizo santos, que Él nos justificó, que Él pagó el precio, Él nos redimió. Ya no necesitamos que Él muera otra vez por nosotros. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, yo les hago preguntas. ¿Tiene las preguntas, mi hermana? Voy a pasarme una cosa. Cuando se refiere ahí a los de la reputación, porque los nombra así, ¿no? Sí, sí. ¿A quiénes se referían? No hay nombres, pero eran cristianos famosos, llamémosle así. Pero es lo que dice, a mí no me importa si ellos son famosos o no son famosos, a él no lo iban a intimidar. ¿Por qué? Porque tenía las credenciales de apostolado y del Evangelio de la Gracia, y el Evangelio lo recibió por revelación, no que se lo hayan dado los hombres, o que le hayan puesto la mano, miren, pusieron la mano y lo vamos a hacer apóstol. No, ¿verdad? Entonces, así fue. Bueno, yo creo que se refiere a Jacobo, Cefa y Juan, ¿no? Porque después da unos nombres ahí. No es concreto que sean ellos, pero puede que haya sido, porque dice que eran de reputación, ¿verdad? Como decía usted. Sí, es posible que Dios no hace excepción de personas, se relaciona también con lo que le pasó a Pedro cuando Pedro tuvo la visión, ¿verdad? Que Dios no hacía excepción de personas, puede que tenga una relación ahí, sí, estrechita con eso. Sí, es cierto, gracias por recordarme, porque eso está en Hechos 10. Si se recuerdan, mire, yo lo aprendí porque lo vimos en la célula. Ahí Pedro estaba en la casa del curtidor, si se recuerdan, ¿verdad? Estaba en la casa del curtidor y mire, un judío no podía estar donde hay animales muertos y usted sabe que el que curte cueros hay animal muerto y luego lo llaman y entra a casa de los gentiles, tampoco no podía entrar. Y comió con ellos, tampoco podía comer con ellos, y luego les predicó, y cuando les predicó a ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero bueno, volviendo otra vez a Pedro, cuando estaba comiendo él en la mesa de kosher, y luego vinieron los de Jerusalén,
Él rápido se pasó para el otro lado. Pero miren, nosotros somos humanos y como humanos cometemos errores. Y Pedro ya tenía también, se recuerda que Pedro empezó a caminar en el agua, pero cuando dejó de ver al Señor, ¿qué pasó? Se hundió. Y también le dijo a Jesús que no fuera a la cruz. Y también le voló la oreja al siervo del sacerdote, gracias. Y también lo negó. ¿Me comprende? Entonces, si Pedro falló, nosotros fallamos. Si Dios lo perdonó a él, también Dios nos perdona a nosotros. Si él tenía dones, también nosotros tenemos dones. Y también Dios nos perdonó, nos justificó, igual que Pedro. ¿Verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, yo les hago preguntas. ¿Así? En cuanto a lo que acaba de mencionar, ¿estuvo Pablo correcto en llamarle la atención a Pedro de la manera que lo hizo? Porque acordémonos que en Hechos, cuando estudiamos, cuando Apolo estaba predicando, esperaron a que bajara y lo llamaron a un lado y le dijeron lo que estaba haciendo. O sea, fue una llamada de atención, pero en privado. Pero en este caso, Pablo lo corrige en ese momento. O sea, mi pregunta es, ¿estuvo Pablo en lo correcto en llamarle la atención a Pedro de la manera que lo hizo? Depende de las circunstancias para poder imitar a Pablo. Recuerden que Pablo dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces, con eso me dice que se puede hacer lo que hizo Pablo en ese momento. Entonces, mi pregunta es, ¿depende de las circunstancias, depende de la persona, o del acto, o sea, ¿de qué depende para llamar la atención? Vamos a tratarlo así. Estaba el grupo, llamamos esta fila, el grupo de los gentiles, ¿sí? El grupo de los judíos y de los que venían a Jerusalén, ¿sí? Entonces, imagínense cuando Pablo le dijo a Pedro, lo corrigió, Pedro, ¿cómo se sentiría? Él se sintió mal, pero se dio cuenta de que él había fallado y podía corregir eso. Y los otros también. Imagínense cómo se sentiría nosotros que estaba aquí comiendo en esta mesa y luego vinieron los otros, que se fue corriendo, cómo se sintieron nosotros, como que ellos tampoco no tenían valor. Y los que venían de Jerusalén se dieron cuenta también, digo, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, y ellos también se dieron cuenta. Y que ellos también podían hacer eso. Entonces, como que todo tiene su razón de ser. No lo hizo solo porque se le antojó o por ser, o porque él sabe era prepotente, no. Sino fue guiado por el Espíritu Santo. No sé si me explico. Sí, pero en el versículo 11 dice que Pablo esperó un tiempo. Cuando Pedro fue a Antioquía, dice que ahí lo encontró cara a cara. Lo encaró, digámoslo así, ¿no? A él. Yo creo que fue el llamado de atención como forma personal. No creo que haya sido de más de otra gente. ¿No? Porque dice que era de condenar la situación, ¿no? Pero por lo visto, por lo que entiendo ahí yo, lo hizo en forma privada, no lo hizo público. Ok. Vamos. Bueno, lo que está diciendo el pastor, si lo hizo de la forma que lo ha hecho, se lo hizo directamente, se lo dijo a él, no se lo dijo a otro, mira, no se lo dijo a otra persona. Si me comprenden, mirar lo que hizo él como chisme, ¿no? Si fuera ahorita nuestro medio, lo hubiera hecho por Facebook. No, él lo hizo directamente, ya sea que lo ha hecho en público o personalmente, se lo dijo frente
no sé si... Pero ahí en el 14 dice que lo dijo delante de todos. Sí, también. O sea, que fue privado y público. Pero igual se lo digo. Entonces, si vemos nosotros que alguien no está haciendo algo correctamente, nosotros se lo vamos a decir directamente, como dice el americano, face to face. No es el caso en la primera llamada. No hacen caso ni el primero ni el tercero. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí. ¿O sí? Este caso se llevó al concilio, según Hechos 15. Entonces dice que hubo una recomendación que se recordaran los pobres. ¿Qué relación tiene eso con la circuncisión? Bueno, no tiene ninguna relación, sino fue un requisito como el bueno, está bien, estamos de acuerdo con lo que tú estás haciendo, sigue adelante con tu ministerio, solo recuérdate de los pobres. Sin excepción de personas. Pero recuérdate que él estuvo ahí, él era conocido anteriormente por lo que él hacía antes de que él empezara su ministerio. Pablo tenía fama, y yo me atrevo a decirte que él estuvo cuando fue la crucifixión. Él estuvo ahí, era joven. Él estuvo presente ahí. Estuvo presente también cuando mataron a Esteban. Entonces, no sé si contesté esa pregunta. ¿No? Okay. Pero como la iglesia va de Jerusalén, nos habían dicho que era pobre, entonces Pablo dice que ayudaba a esa iglesia. Los demás Sí, se tenían comprometido porque él había perseguido a ellos también. Sentía algo ahí, ¿verdad? Pues bien, terminamos y seguimos con el capítulo 3. Kevin. Sí, No sé quién le toca, pero seguimos con el 3, ¿verdad? Y que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y pastor, damos tiempo. Amén. ¿Ya se acabó? Sí. Fue corto, preciso y conciso. gracias, hermano. Amén. Amén. ¿No se quedó nada en el tintero? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Quieren contestar a las preguntas que se hicieron? ¿Sí? ¿No? ¿Comentarios? ¿No? ¿Nada más? ¿No le pasaron una hojita con preguntas? Aquí lo tengo, se lo vamos a pasar. Se le van a pasar a los Sí, se lo vamos a pasar. Ok. Perfecto. Ok. Me mandaron algunos, no tenemos la computadora porque se quedó la hermana Ruth con ella y como no pude venir, no tenemos, nos vamos a despedir de los hermanos que están conectados en Facebook. Dios les bendiga, nos vemos el domingo a las 2 de la tarde.